Saludos Tolkien-tachi, en este vídeo vamos a hablar de un acontecimiento trágico en la historia de los elfos. Vamos a hablar de la matanza de Aqualonde, también conocida como la matanza de hermanos, la primera en la que se produjo un asesinato entre elfos. Este enfrentamiento fratricida se llevó a cabo al final de la Edad de los Árboles. Poniéndose en situación, hace falta retroceder en el tiempo hasta el inicio de todos los problemas que ocurrirán en las edades siguientes, y que serían consecuencia directa de las horribles acciones que realizó Morgoth. Morgoth, que había estado preso durante 3 edades, fue liberado finalmente por Manwë, y pudo recorrer las tierras de Aman fingiendo arrepentimiento. Durante este tiempo intoxicó la mente de todos los Noldor, sobre todo de Fëanor. Provocó que Fëanor fuera expulsado de Tirion, llevándose a su gente a un destierro en Formenos. Y cuando volvió a Tirion para reconciliarse con sus hermanos, se produjo la muerte de los árboles de Valinor. Morgoth convenció a Ungoliant para robar los Silmarils de Fëanor, y ambos fueron a Beleriand sin que nadie pudiera evitarlo. No había luz en Valinor, pero en los corazones de los Noldor se encendía el fuego de la venganza, pues además de robar los Silmarils, Morgoth mató al rey supremo de los Noldor, Finwë. Fëanor y sus hijos realizaron el oscuro juramento que los daría a recuperar los Silmarils y vengarse de todo el daño que Morgoth les había traído. Era un juramento que nadie pudo quebrantar ni nadie ha de pronunciar, aun en nombre de Ilúvatar, y pidiendo para ellos la oscuridad sempiterna si no lo cumplían, y a Manwë nombraron como testigo, y a Barda y a la montaña sagrada de Taniquetil, prometiendo perseguir con odio y venganza hasta el fin del mundo a Vala, demonio, elfo u hombre, aún no nacido, o a cualquier otra criatura grande o pequeña, buena o mala, a la que el tiempo diese origen desde ahora hasta la consumación de los días, que guardara, tomara o arrebatara uno de los Silmarils de Fëanor. Así hablaron Maedhros y Maglor, y Celeborn, Curufin y Caranthir, Amrod y Amras, príncipes de los Noldor, y muchos se descorazonaron al oír las terribles palabras. Tuvieron después un debate sobre cómo proceder, y como resultado los Noldor comenzaron una migración hacia el norte, persiguiendo a Morgoth con destino a Aqualonde. La ciudad de Aqualonde fue construida en un puerto natural hecho de roca, y también fue amurallada. Su entrada era un arco natural, y el significado de su nombre significa refugio de cisnes, en Quenya, procedente de Alqua, cisnes, y Londe, puerto o refugio. Además de los grandes puertos, también albergaba las mansiones de Olwë, que era su rey. La ciudad estaba cubierta con las piedras que los elfos habían encontrado en el mar, y las joyas que obtuvieron de los Noldor, y estaba iluminada con muchas lámparas. Allí estaban amarrados los famosos barcos cisne, con picos de oro y ojos de azabache. Se encaminó pues deprisa a Aqualonde y les habló a los Teleri como había hablado antes en Tirion. Fëanor tenía intención de utilizar los barcos de los Teleri con la mayor premura posible para evitar que alguno de los Noldor se lo pensara y regresara. Pero de todo lo que pudo decir Fëanor, nada movió a los Teleri. De la misma forma que Fëanor codiciaba los Silmarils, los Teleri codiciaban sus barcos, los amaban y no quisieron prestar ningún barco, ni ayudar a construirlo contra la voluntad de los Valar. En cuanto a ellos, no deseaban otra patria que no fuera las playas de Eldamar, y ningún otro señor que no fuera Olwë, príncipe de Aqualonde. De hecho, estaban de verdad apenados por la partida de sus parientes y viejos amigos, y parecían más dispuestos a disuadirlo que a prestarles ayuda. Tras la negativa, fue entonces cuando Fëanor entró en cólera y les enfrentó criticando que los abandonaran en horas de necesidad, cuando antaño el pueblo de los Noldor ayudó a los Teleri a construir su puerto y sus muros. Olwë respondió diciendo que era trabajo del amigo censurar la locura del otro, y puesto que los barcos que pedían no procedían de los saberes de los Noldor sino de los Valar, y habían sido construidos con el esfuerzo de su pueblo, y los atesoraban de la misma forma que los Noldor lo hacían con las gemas, siendo obras irrepetibles de sus corazones. Oyendo esto, Fëanor decidió tomar los navíos a la fuerza. Los Teleri se resistieron y arrojaron a muchos Noldor al mar, y la furia invadió a Fëanor, y le llevó a cometer un acto criminal y fratricida, pues a continuación los Noldor desenvainaron sus espadas y atacaron a los Teleri. Los Teleri se encontraban en inferioridad en armamento, ya que solo contaban con arcos de caza, mientras que los Noldor estaban preparados para la guerra. Pero sin embargo 3 veces la gente de Fëanor fue rechazada y muchos murieron de ambos bandos. Pero la vanguardia de los Noldor recibió el socorro de Fingon, con las primeras huestes de Fingolfin, que al llegar y descubrir que se libraba una batalla en la que moría gente de su propio linaje, se unieron a ella sin conocer bien el motivo de la lucha, y algunos creyeron que los Teleri intentaban impedir la marcha de los Noldor por orden de los Valar. Tras esto poco pudieron hacer los Teleri, y los Noldor se hicieron con sus barcos.
Los Noldor utilizan los barcos de los Teleri y Olwe llamó a Ose, pero este no acudió porque no permitían los Valar que la huida de los Noldor fuera impedida por la fuerza. Pero Winen lloró por los marineros de los Teleri y el mar se levantó airado en contra de los asesinos, de modo que muchos barcos se naufragaron y muchos de los Noldor que embarcaron perecieron ahogados, y pese a todo la mayoría de los Noldor lograron escapar. Al llegar a los desiertos de Araman, en los límites del reino bendecido, vieron como Mando se les apareció y con voz solemne pronunció el hado de los Noldor, diciendo: «Lágrimas innumerables derramaréis, y los Valar cercarán Valinor contra vosotros, y os dejarán fuera, de modo que ni siquiera el eco de vuestro lamento pasará por sobre las montañas. Sobre la casa de Fëanor, la cólera de los Valar cae desde occidente, hasta el extremo oriente, y sobre todos los que los sigan, caerá del mismo modo. El juramento los impulsará, pero también los traicionará, y aún llegará a arrebatarles los mismos tesoros que han jurado perseguir. A mal fin llegará todo lo que empiece bien, y esto acontecerá por la traición del hermano al hermano, y por el temor a la traición. Serán para siempre los desposeídos. Habéis vertido la sangre de vuestros parientes con injusticia, y habéis manchado las tierras de Aman. Por la sangre devolveréis sangre, y más allá de Aman moraréis a la sombra de la muerte. Porque aunque Eru os destinó a no morir en Ea, y ninguna enfermedad puede alcanzaros, podéis ser asesinados, y asesinados seréis, por espada y por tormento y por dolor. Y vuestro espíritu sin morada se presentará entonces ante Mandos. Allí moraréis durante un tiempo muy largo, y añoraréis vuestro cuerpo, y encontraréis escasa piedad, aunque todos los que habéis asesinado nieguen por vosotros. Y a aquellos que resistan la Tierra Media y no comparezcan ante Mandos, el mundo los fatigará como si os agobiara un gran peso, y serán como sombras de arrepentimiento antes que aparezca la raza más joven. Los Valar pues condenaban a los Noldor que siguieron a Fëanor en su búsqueda de los Silmarils a un gran tormento, y Mandos profetizó grandes penurias en su viaje y la imposibilidad de regresar a las tierras bendecidas si continuaban con esto. Fëanor respondió diciendo que pese a todos los males que sufrirían, sus hechos serían recordados hasta los últimos días de Arda. Y fue entonces cuando Finarfin decidió abandonar la marcha, entristecido por la relación que le unía a Olwe, y fue seguido por muchos de los suyos en su regreso a Valinor, donde consiguió el perdón de los Valar y fue nombrado como rey supremo de los Noldor en Aman. No ocurrió así con los hijos de Finarfin, pues no querían abandonar a los hijos de Fingolfin, que consideraban como hermanos. Y además todo el pueblo de Fingolfin siguió adelante, aún sintiéndose empujado por la gente de su propio linaje y por la voluntad de Fëanor, y temiendo enfrentar el juicio de los Valar, pues no todos eran inocentes de la matanza de Aqualonde. Además, Fingon y Turgon eran audaces y fieros de corazón, y detestaban abandonar cualquier tarea iniciada por ellos mismos antes del amargo final, si amargo había de ser. Los Noldor que continuaron se acercaban al Helcaraxe, un territorio hostil y helado que nadie que no fuera el orden de los Valar o Ungoliant había logrado atravesar. Ante esta visión, algunos de los Noldor que siguieron a Fingolfin acusaron a Fëanor de ser la causa de todos los males de los Eldar. Fëanor, enterado de todo lo que sucedía, tomó la decisión junto a sus hijos de apoderarse de todos los barcos y de partir sin demora. Reunió a sus fieles y usó los barcos para llegar a Beleriand, dejando atrás a las huestes de Fingolfin. Y tras desembarcar quemó las naves, cuyo fuego y humo fue visto por los elfos de Fingolfin, que de inmediato supieron ver qué había ocurrido. Fingolfin no se resignaba al destino que Fëanor le había impuesto. No estaba dispuesto a morir en Araman, ni tampoco a suplicar el perdón de los Valar. Entonces lideró a su pueblo en una hazaña épica cruzando el Helcaraxe, hasta la Tierra Media, con ansia de reencontrarse con Fëanor. Muchos de los Noldor que decidieron cruzar el Helcaraxe no superaron la dura prueba, y allí se perdió Elengwe, la esposa de Turgon, y muchos otros también perecieron. Los Noldor fëanorianos se enfrentaron a los ejércitos de Morgoth en la Dagor Nuengilia, y por su parte los Noldor dirigidos por Fingolfin llegarían con la primera salida del sol, y cuando llegaron se enfrentaron a los ejércitos de Morgoth, y se repartieron por la zona. Nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente sobre la historia de Tierra Media. Hasta la próxima y adiós.